Hoy día comenzamos con la unidad 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta unidad? Vamos a empezar a generar elementos un poquito más complejos, ya de alta resolución, por decirlo de alguna manera. Ya vamos a dejar de hacer elementos low poly y vamos a ir añadiendo elementos extra, como más geometría, más formas, más modificadores y sobre todo ver los modificadores, dígame. No, todavía no. Ya esa es la tercera. ¿Ya? Entonces, quiero que vayan utilizando las herramientas que les voy a ir dando y sobre todo los ejercicios que van a estar siendo mostrados en esta unidad van a ser mucho más complicados. Así que no hagan las cosas a última hora. Comiencen a hacer los ejercicios el mismo día que se los doy. ¿Ok? Porque ahora sí, la tarea se da una... Vamos a hacerlo de esta manera. Se da una clase y se cierra para la próxima. ¿Ok? Diga. Sí, el mismo día voy a ir subiendo todo. Sí, en el mismo canal de YouTube. Sí, ¿ya? Se van a ir mezclando los videos, tanto de las secciones que tienen porque ahora ya dejamos de, ya nos empezamos a separar de la carrera de diseño gráfico. La primera unidad era estándar para los dos, ¿ya? Pero ahora, si ustedes ven el de diseño, puede que saquen alguna que otra cosita, pero ustedes van a estar viendo ejercicios un poquito más complejos, ¿ya? Porque, como les digo, los de diseño gráfico no van a estar trabajando siempre con 3D, en cambio ustedes sí, ¿ya? Ustedes van a tener un poquito más de práctica y también los ejercicios que les voy a pedir a ustedes van a ser un poco más complicados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a comenzar a hacer cosas más complejas. Como esto. ¿Ven? Ya no es low poly, sino que tiene un poquito más de detalle. O cosas como esto. Que a pesar de que sí sigue siendo un poquito low poly, tiene formas un poco más complejas. O esto. ¿Ya? Que a diferencia, por ejemplo, si aquí vemos el wireframe, tiene una estructura que es un poquito más compleja. Vamos a estar usando más vértices. Vamos a también estar utilizando las texturas. O cosas como esto. ¿Ven? O cosas como esto. O cosas como esto, que va a ser el ejercicio de ahora. ¿Ya? Sí, ese. ¿Ya? Pero vamos a comenzar explicando los modificadores. ¿Qué son los modificadores? Son estas herramientas que nos van a permitir ir generando elementos de una manera mucho más fácil. ¿Y qué son los modificadores? Primero y antes que nada, en pantalla ven que, o mejor dicho, en la pizarra, ven que van a activar otra herramienta. ¿Cómo la pueden agregar? Vamos a abrirle. Recuerden que aquí en los addons, lo primero que vamos a hacer es agregar el Loop Tools, ya que ese ya lo deberían tener agregado, el Loop Tools, y ahora van a agregar también otro que se llama Vol Tools, ¿ok? Eso es lo que están anotados ahí, ¿no? Exacto, son esos mismos que están en pizarra, ¿ya? Voy a cambiar esto, igual está un poquito grande, así que... ¿Se ve bien ahí los comandos? ¿O los hacemos un poquito más grandes? ¿Ahí? Ya, bueno, lo van a ver en pantalla, si total está el video. ¿Ya? Ahora, lo primero que vamos a ver hoy son los modificadores. ¿Y qué son los modificadores? Los modificadores son aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos esta llavecita inglesa en nuestra pantalla derecha
¿cierto? En donde tenemos todos estos paneles de herramientas. Y los modificadores son como efectos que se van a agregar a nuestra forma básica. Vamos a tener distintos tipos de efectos, tanto de normales, de cabello, de físicas, de deformación, generativos, de edición. Hay una opción que se llama Geometry Nodes, que los vamos a ver más adelante, que son súper interesantes. Pero al menos durante esta unidad nos vamos a centrar acá, en los de generar o los modificadores generativos. Y aquí, si se dan cuenta, hay una serie de opciones que vamos a estar utilizando. Van a haber algunos que no vamos a ver por un tema de, obviamente, uso. Otros que vamos a ver más adelante en la tercera unidad. Pero la gran mayoría tienen usos bastante particulares. Y vamos a comenzar por por el array. Y quiero que vayan viendo, aquí vayan poniendo atención, no vayan haciendo lo que voy haciendo yo, porque quiero que, de nuevo, pongan atención y vean, total, después el video lo tienen para ir repasando la información. Pero, ¿cómo nos metemos acá? Simplemente seleccionamos esta llave, que está acá, y apretamos aquí, añadir. Ya, obviamente siempre que tengamos un elemento seleccionado. En este caso, todos los modificadores que se vayan añadiendo se van a añadir a este cubo. Si yo tengo, por ejemplo, agrego, voy al modo edición y duplico esto todas esas veces, se va a añadir el modificador a todos los elementos que están acá, no a uno solo. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, el primero que vamos a ver, y en la parte de los generativos, ya es el de array. ¿Ok? Array, ¿qué es lo que hace? Me va a repetir una estructura todas las veces que yo quiera en función al eje, por ejemplo, X, al eje, vamos a poner acá, al eje Y o al eje Z. ¿Ven? Ahora, no es que esté alargando la forma, sino que la está repitiendo. Y como la está repitiendo en un factor de 1, es como si estuviese una pegada a otra. Vean que si ahora le doy un poquito más de tamaño, o mejor dicho, más factor, eso se va a ir repitiendo. ¿Ven? Y aquí puedo hacer que se repita todas las veces que yo quiera. ¿Ven? ¿Para qué nos sirve esto? Para, por ejemplo, si yo selecciono, y esto lo voy a repetir en el eje X, vean que si yo voy al modo edición y ahora comienzo a editar esa forma que tengo como forma principal, se dan cuenta que todo lo que se está repitiendo va a generar la misma forma. Por ejemplo, esto lo puedo escalar en el eje X, esto lo puedo cortar, puedo seleccionar esto, ahora puedo, por ejemplo, seleccionar esta cara, la voy a duplicar en el eje Y, la voy a rotar en Z, 90, la voy a escalar en Z, lo voy a extruir, selecciono todo eso con L, ¿cierto? Esto que está acá, lo voy a duplicar en Z y ahora simplemente ajusto la distancia de esto. Y ahora voy repitiendo eso. ¿Para qué les podría haber servido esto? ¿Ah? En su evaluación. Vean lo siguiente. Aquí voy a seleccionar. ¿Ven? Y ahora es una sola forma. Ahora, si yo no aplico esto, ¿ven? Siempre que yo agregue, por ejemplo, algún cambio, se va a agregar a todo. Pero si yo voy aquí, en el modo objeto, y en este sector pongo aplicar, ya no existe el modificador,
y todo lo demás es geometría. ¿Ok? Entonces ahora si quiero modificar algo tendría que ir haciéndolo uno por uno. ¿Ok? ¿Para qué les podría haber servido? Supongamos que tienen que hacer algo como esto. Vamos aquí a generar algo como esto. Voy aquí a añadir array. Y ahora añado otro array, pero este en vez de moverlo en el eje X, lo muevo en el eje Y y en el eje Z. Y le doy, ya. Interesante, ¿cierto? Como para hacer un techo con tejas. ¿Ya? Recuerdos de Vietnam, por ahí. ¿Ya? Para eso nos sirve el modificador de array. ¿Ya? Ahora, lo bueno de eso es que son elementos procedurales. ¿Qué quiere decir que son procedurales? Que se están repitiendo en función a su base. Vean acá, voy a hacerlo de nuevo. Pero esto que está aquí, ¿existe o no existe? Todavía no existe. Es simplemente una proyección de esto que me estaba diciendo, ok, tienes esta estructura y se va a repetir tantas veces y me lo está mostrando, pero hasta que yo no lo aplique, esto no tiene peso. Solamente está pesando esto. Entonces, tengo una menor carga poligonal. Incluso aquí veamos estadísticas. Vean, ¿cuántas vértices tenemos? 8. Incluso, ahí sí. 8. ¿Cuántas orillas o aristas tenemos? 12. ¿Cuántas caras tenemos? 6. ¿Cuántos triángulos tenemos? 12, porque se triangulan las caras, ¿cierto? Pero si yo voy al modo objeto, todo eso se multiplica por 5. ¿Ven? ¿Por qué? Porque cuando lo estamos viendo en el modo objeto, es como que está aplicado. Si lo vemos en el modo edición, no existe. Es solamente este elemento que se está repitiendo X veces. ¿Ok? Entonces, la carga poligonal va a ser menor, la estructura va a ser mucho más sencilla de utilizarlo y eso nos va a permitir ir trabajando con estructuras mucho más livianas. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en el modo edición o cuando aplicamos, digo, en el modo objeto, disculpen, o aplicamos esto, vean, lo voy a aplicar. Si voy al modo edición, ahora ya tenemos todo eso y esto ya tenemos que ir editándolo uno a uno. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, ¿se entendió el modificador de array? ¿Sí? ¿Cierto? Solamente nos deja multiplicar algo en función a todas las veces que yo quiera. El segundo es el de Bevel. Y el de Bevel o el de Bisel. ¿Ya? Ustedes ya conocen la herramienta de biselado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esa herramienta? Bisela un sector en particular. El modificador lo va a aplicar a todo. ¿Ok? Vean, por ejemplo, aquí podemos ver la distancia, cuántos segmentos queremos dentro de la estructura, el ángulo, ¿ya? O si queremos que sea por peso, después vamos a ver lo de los pesos y los grupos de vértices, ¿ya? Para no ir asustándolos de golpe, ¿ya? En este caso, por ángulo, ¿cuántos grados quiero que tenga la estructura para que se aplique? En este caso dice que si hay 30 grados o más, se aplica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a usar esto. Los ángulos generalmente son visibles a 90, ¿cierto? Entonces, si aquí dice, si hay un ángulo de 30 y esto tiene puros ángulos de 90, ¿se aplicaría? Sí. Si hay un ángulo de 45
Qué horrible el número, pero se entiende. Ya, ahí está. 45, ¿se aplica? ¿Sí o no? Sí, porque aquí me está diciendo desde un ángulo de 30 se aplica. Si tengo el ángulo de 30, que es muy parecido a ese, ¿ya? ¿Lo aplicaría? Sí. Si hay un ángulo de 29, ¿lo aplica? No, porque está reconociendo que cualquier ángulo de 30 va a llevar un biselado. Veámoslo. Edición, ¿cierto? Aquí voy a llevar esto a un ángulo de 30. Ahí está. ¿Ven qué pasó ahí? Vamos a cambiar esto. Ahí. Modificador, debe. ¿Hay un ángulo acá? ¿Se hace? No, ¿cierto? Aquí obviamente tenemos ese ángulo que es mayor a los 90. Y vamos a ver. Vean solamente la esquina de acá. Y ahí aparece. Ahí ya no está. Ahí aparece. ¿Ya? Y ahí deformamos toda la forma. Siempre, por ejemplo, aquí si le pongo ángulos de 29. Ahora es mayor el ángulo en donde ya no aparece. ¿Ya? Tengan cuidado con esta herramienta porque a pesar de que es súper buena, también, ¿qué es lo que está haciendo? Vean acá. Si voy al modo edición, ¿qué está generando? Mayor geometría. Modo edición, vean, aquí solamente tenemos 6 caras, 12 aristas, 8 vértices. Pero si voy al modo objeto, ahora tenemos 24, 48, 26, ¿cierto? Así que para que lo tengan en cuenta. Eh, ya. ¿Para qué nos va a servir el Bevel? Para generar soportes, ¿ya? Después lo vamos a ir viendo para que se entienda mejor. Pero nos va a ayudar mucho a generar soportes cuando estamos usando, por ejemplo, el Subdivision Surface, que es otro modificador que vamos a ver. Después de ese viene el de Build y el de Build no lo vamos a ver ahora, vamos a verlo en la tercera unidad, así que por ahora lo paso. El de Decimate lo vamos a ver en la tercera. El de Edge Split es uno que nunca he usado en la vida. Imagínense la cantidad de años que llevo usando este software y no lo he usado nunca. Pero ¿para qué sirve? Esto, si yo lo agrego, me está diciendo que todos los ángulos que haya 30 grados o más, los va a separar. Vean, ¿está pasando algo? No, porque no está aplicado. Lo voy a aplicar. Le voy a decir, ok, el Edge Split, que es como separar las aristas, lo aplico. Y ahora, ups, ahí sí. ¿Ven? Me separó todos los ángulos que tienen 30 grados o más. ¿Ok? Ustedes quizás le encontrarán algún uso algún día. Yo todavía no encuentro ninguno. ¿Ya? Ahora, ¿esto para qué podría servir? Por ejemplo, podría quizás ahora seleccionar estas dos partes, esas partes, estas dos partes, esas dos partes, ¿ven? Y hacer formas más complejas. ¿Ya? Pero hay otras formas de hacerlo. ¿Se entendió el Edge Split? Luego de eso tenemos el Mask, que tampoco lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Y el Mirror. Este sí lo vamos a usar mucho. Y quiero que tengan cuidado con este porque este modificador va a funcionar con la estructura del origen del elemento. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo se utiliza? Lo voy a aplicar, mirror, ¿ok? Y vean que lo voy a dejar que se multiplique o haga un mirror en función al eje X. Si yo muevo esto, ¿qué está pasando? ¿Ven el cambio? No, porque lo estoy moviendo en el eje Y, era obvio. Si alguien me estaba viendo, si alguien me decía que sí. ¿Ya? Pero ven, si ahora lo muevo en el eje X y ahí sí, ¿ya? Ahí tenemos esto. ¿Para qué nos permite jugar con esto? Vean que el origen, ¿dónde quedó? Ahí, al medio de la estructura. Está entre los dos objetos. ¿Ok? Si yo ahora modelo esto, por ejemplo, podría mover esto para acá. Podría seleccionar esta cara, extruirla, seleccionar esta cara de acá, extruirla, extruir, extruir, ¿cierto? Podría seleccionar todo este sector, moverlo un poquito para que no se vea tan raro, seleccionar esto que está acá, extruirlo y vean que aquí ya tenemos un pequeño fallo. ¿Se dan cuenta que esto está pasando hacia el otro lado? ¿Cómo podemos limitar eso? Aquí hay un botoncito que se llama clipping. ¿Qué es lo que va a hacer ese botón? Hacer que cuando se encuentren dos vértices o una cara, va a unirla una a otra. Entonces, hago clipping y aquí, pum, ¿ven? Aunque yo intente pasar hacia el otro lado, ese va a ser su límite. Entonces de aquí, por ejemplo, podría seleccionar ahora todo esto, moverlo así arriba. Voy a hacerle un poquito de cintura ahí para que no sea algo cuadrado. Extruyo esto, lo muevo, extruyo este sector de acá, lo muevo, ahí lo vamos a mover un poquito, lo vamos a rotar en el eje Y. Y ahora estoy solamente modelando una mitad. Extruyo esa parte, esto extruyo ahí, esta cara la... Aquí voy a cambiar esta opción a local o a normal, ya cualquiera de las dos. En lo general a mí me gusta dejarla en normal. Lo voy a escalar en el eje X. Aquí voy a hacer un insert. Esto que está acá. Selecciono esa arista, la muevo. Selecciono esta cara. La extruyo. Selecciono esto. Ya ven, y así vamos haciendo un mini personaje. Y solamente modelamos una mitad. Vean que aquí vamos a hacer zoom. Tenemos estas opciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aprieto la última o la prendo, vean que automáticamente me genera la opción para poder ir trabajando los dos lados. Por ejemplo, si ahora selecciono un lado y lo muevo, ya lo puedo hacer. Si lo apago, vean que no me deja seleccionar el otro lado. Si selecciono esto, me va a mostrar solamente un lado. Y así puedo decir, ok, como esta parte del centro no se ve, voy a seleccionar todo eso y lo voy a eliminar. Y ahora lo vuelvo a prender. Estas dos opciones son, la pantallita es el modo Display Viewport, o sea, donde estoy trabajando, aquí lo puedo prender y apagar. Y esto que está acá es el render. Si yo lo apago, me dice que en el render final esta opción no va a aparecer. ¿Ok? Después vamos a ver más, con más detalle eso del render. Pero para eso es el mirror.
para poder ir editando una estructura y ir haciendo lo mismo al otro lado sin tener que estar modelando los dos aspectos a la vez. ¿Ya? Como por ejemplo en el tag. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Cómo? Luego tenemos aquí, voy a pasar del mirror y voy a pasar automáticamente a otro modificador. Igual voy a explicar estos. Pero este que está acá, que se llama Subdivision Surface, es para suavizar la estructura. Vean que aquí está todo muy poligonal, ¿cierto? Si yo aplico el Subdivision Surface, ¿ven? ¿Qué pasó ahí? Se suavizó toda la estructura. Y aquí, vean que tenemos los niveles de subdivisión. Si yo agrego uno más, se ve mucho más suavizado. Si agrego uno más, mucho más suavizado. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué está agregando? Polígonos, ¿ya? Está agregando más geometría. Vean que si ahora salgo del modo edición al modo objeto, vean los cambios que vamos a tener acá. Pasamos de 126 triángulos a 16.128. Tengan cuidado al momento de usar esta herramienta. Máximo 3 subdivisiones. Ya después, si quieren que esto se vea más suave, clic derecho, Shade Smooth y vean. Suavecito. ¿Ok? Clic derecho y Shade Smooth sobre el objeto. ¿Ok? Eh, ¿Por qué es importante que no le suban tanto? ¿Ya? Tengan cuidado con... Había un video súper bueno, pero lo voy a dejar ahí, no vamos a buscar memes en esto. Ya aprovechamos el tiempo. Máximo, como les digo, 3. No pasen de eso, sobre todo si sus PCs andan ahí nomás. ¿Ya? Más que eso, no. Vean, de un tirón agregamos 16.128 polígonos. ¿Ya? Entonces, el Subdivision Surface lo que hace es suavizar la estructura. ¿Cómo podemos ir marcando ciertas estructuras? Por ejemplo, acá. ¿Ven que esto está como muy suavizado? Si yo selecciono esto y aquí agrego un extruir, ¿ven? Ahí ya podemos ver que esto se estiliza un poco. Ya no está tan suavizado. ¿Ven? Lo mismo aquí, si hacemos un control R, podemos sobre todo marcar mucho más las estructuras. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿dónde más? Ya, por ejemplo, acá en el cuello. Si queremos que esta parte esté bien definida, control R, y aquí hacemos un insert, ¿cierto? Y aquí simplemente esta cara de acá la borramos y esto está aquí, este vértice lo juntamos. ¿Ven? De esa manera vamos generando formas mucho más complejas. Lo mismo acá, vamos a marcar el dedo. ¿Ya? Y esta cara de acá la escalamos un poco. ¿Se entiende? ¿Sí? Súper. Ahora, el orden de los factores también va a modificar la estructura. Por ejemplo, aquí primero añadimos el mirror y después tenemos el de subdivisión. Pero, ¿qué pasa si hubiésemos añadido primero el de subdivisión y después el de mirror? Veamos. Aquí simplemente movemos y... Ok. ¿Se ve algún cambio? No, ¿cierto? Entonces, en este caso, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si agregamos, por ejemplo, el de bevel?
y lo pongo al principio. Vean cómo se ve. ¿Por qué? Porque está añadiendo en orden las estructuras. Primero dice, ok, tengo que añadir un bevel a todas las estructuras. Después agrego el mirror, que es duplicar la estructura. Y después agrego la subdivisión. Entonces, ¿qué está haciendo? A esa forma cuadrada, ven, aquí voy a apagar este. Voy a agregar, apagar el mirror y aplicar el bevel. Primero el bevel lo que hace es generar un biselado en toda la estructura. ¿Ok? ¿Qué hace el biselado? Añade más geometría. Recuerden que va a generar como esa estructura al elemento. ¿Ya? Por ejemplo ahí. Y aquí me está agregando una subdivisión. Hay dos subdivisiones. ¿Qué hace? Que se vea mucho más rígido. ¿Cierto? Vamos a añadir una más. Luego el mirror, que es para que se aplique a los dos lados. Y luego el subdivision surface lo que hace es que suaviza todo. Sería muy distinto que si el subdivision surface lo aplicamos primero, ¿ven? Después, como está todo aplicado, aplicamos el bevel y en este caso le estamos diciendo que a los lados donde haya un ángulo de 30 grados se aplique. Pero como no hay ninguno, no lo aplica. Es más, a ver, bajemos. ¿Ok? Aquí está. Vean cómo ahora se ve. ¿Por qué? Porque a los ángulos donde haya un ángulo de 1,9 le está añadiendo el biselado. Vamos a poner 2. Entonces, por eso se ve así, poligonal. Entonces, el orden de los factores sí va a alterar el producto. En este caso. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, con esta parte ya puedo eliminar esto y vamos a explicar los demás. Luego también tenemos el multi-resolution, que ese es mucho más utilizado cuando uno esculpe. Entonces, como todavía no vamos a ver esculpir, lo vamos a saltar. El remesh, lo mismo. Tiene que ver mucho que ver con el tema del esculpido. Así que simplemente es el modificador que va a generar una topología un poquito más agradable. ¿Ya? Así que lo vamos a pasar. Aquí sí viene uno interesante. El de screw o... ¿cómo lo podríamos traducir? Como tornillo o giro. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir este? Ven que si lo aplico a esto, ¿qué pasó? La forma. La forma, ¿cierto? Que está girando sobre sí misma. Ven que aquí voy a quitar muchos ángulos. Vamos a dejarlo en... ahí. ¿Qué es lo que está haciendo? Está girando la estructura en sí misma. ¿Ya? Esto lo único que está haciendo es generar geometría. ¿Para qué nos podría servir algo como esto? Vean que si voy acá, y esto lo uso como un punto, en este caso con M voy a colapsar todo, y solamente voy a usar este vértice. Lo voy a seleccionar y voy a extruir. Ahí está. Ahí sí. Voy a moverlo ahí. Ahora sí. Voy a extruir esta forma y voy a dejar algo como esto. ¿Ok? Voy a seleccionar todo eso. Voy a añadir el modificador de generar y screw. Y vean. Aquí voy a volverlo al modo global. Y esto me va a servir para generar este tipo de formas. ¿Ven? En donde dibujo una silueta y después, aplicando esto, se va a ir girando. ¿Ven?
Entonces aquí le doy cuántos ángulos quiero que se gire. Vean que podemos hacer también que esto se repita hacia arriba o hacia abajo y cuántas iteraciones queremos que tenga. ¿Para qué podría servir esto? Por ejemplo, hacer un resorte, hacer un tornillo, un jarrón. ¿Ven? Podría ahora seleccionar eso y ven, podría ir modificando ambos. Podría hacerlo tanto en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, pero esto nos va a permitir hacer formas un poquito más complicadas. ¿Ok? Como una sola. Una soga, el gollete de una ampolleta, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, aquí en la parte de los steps es cuánta geometría queremos que esto tenga. En este caso, es como cuando hacemos el cilindro y le decimos cuántos vértices queremos que esta estructura tenga. Y sí, podemos hacer formas más interesantes. Y ¿qué otro modificador podemos tener? El de skin. Y el de skin igual es interesante. ¿Por qué? Aquí de nuevo voy a trabajar solamente con un vértice. Voy a seleccionar todo esto en el modo edición. Aprieto la tecla M. Aquí voy a quitar las estadísticas para que vean los comandos mejor. Ahí sí. Lo voy a colapsar todo para tener un solo vértice. Voy a extruir esto y vean que voy a crear como un árbol. Aquí voy a generar eso para allá. Extruir. Extruir. ¿Cierto? Tenemos nuestro árbol. ¿Pero qué le falta a este árbol? Volumen, ¿cierto? Voy a seleccionar el elemento. En este caso, en realidad, podría tener solamente uno seleccionado y da lo mismo. Voy a seleccionar el modo de skin y vean lo que se hizo. Ahora, ustedes pueden decir, pero está todo cuadrado, está todo feo, ¿cierto? Y aquí es donde viene lo interesante. Con control A, por ejemplo, puedo seleccionar un vértice, control A, y ir escalándolo. Control A, ¿ven? Y podemos ir modificando esas estructuras. Por ejemplo, acá, esto lo voy a extruir. Control A. Ya. Pero, ¿qué más podríamos hacer en esto? ¿Ya? ¿Qué le pasa a esto? Está muy cuadrado, ¿cierto? Lo mismo, podríamos generar ahí Subdivision Surface. Dos subdivisiones. Luego en modo objeto, clic derecho, Shade Smooth, ¿cierto? Ahí sí. Y ya tenemos el tronco de nuestro árbol. ¿Ok? Y esto solamente usando vértices. Si quiero aplicar esto, aquí ponemos aplicar. Y ven que ahora sí es una estructura poligonal. Entonces ahora sí podríamos usar las caras, hacer insert, ¿cierto? Poder seleccionar, por ejemplo, aquí este loop, moverlo, mover algunas ramas por aquí,
y ir haciendo modificaciones útiles. ¿Ok? Cuando tengan que hacer escenarios de videojuegos, se los voy a pedir bastante. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Bastante útil. El subdivision lo acabamos de ver. El Solidify. Esto sí es interesante igual. El Solidify lo que hace, voy a borrar esa cara. Aquí voy a hacer como una especie de basurero. ¿Y qué le falta a esto? Volumen, ¿cierto? Porque así como está, se ve bastante sencillo. Entonces, voy a usar el modificador de Solidify y vean que aquí yo le puedo dar el grosor a las paredes y hacia dónde quiero que éstas se extiendan. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo ahora lo aplico y vuelvo al modificador o al modo edición, ahora esto ya tiene volumen y es una forma sólida. Entonces, cuando queremos añadir alguna estructura, ¿no? Y le queremos dar este volumen mucho más amplio, con el de Solidify lo podemos hacer. ¿Ok? Es bastante sencillo ese elemento. Aquí voy a añadir un cilindro para explicar los últimos. Supongamos que quiero hacer una reja con esto. O una jaula, mejor dicho. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me sirve? Justo esta estructura es la que me sirve para hacer como los barrotes. Pero ¿cómo lo hago? Tendría que quizás eliminar todas las caras, dejar solamente lo que serían las aristas. Pero hay una forma mucho más fácil. Con el último modificador que vamos a ver, que es el de Wireframe. El modificador de Wireframe lo que hace es que va a tomar todas las aristas de los elementos y me los va a transformar a estructuras como esta. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ya tenemos una jaula simplemente habiendo hecho el cilindro y dándole un biselado en la parte de arriba. A esto ya le podemos poner el piso, aquí una cosa para colgarlo, una cadena, ¿cierto? Los modificadores van a estar para eso, para ir solucionándonos un poquito el trabajo y sobre todo para ayudándonos a hacer las cosas más rápido. Vean acá, este elemento. Lo vamos a ver, o vamos a hacer... mm, sí, vamos a usar este. ¿Ya? Este se lo voy a dejar de tarea. Vean esto. Ya tenemos tres diseños de espadas. Hay formas que son bastante suaves, ¿cierto? Y otras que son bastante más rígidas. Voy a copiar la imagen, o la voy a guardar en este caso, en mi escritorio, y las vamos a usar de referencia para poder ir modelando. Voy a eliminar eso. ¿A qué hora terminamos nosotros? ¿7:30? ¿8:30? ¿7:50? Ah, ya. Sí, 7:50. Para que no se me vaya la hora. Vamos a usar esa imagen como referencia. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Atención acá, o si no, dejo de grabar los videos y solamente explico en clase y listo. ¿Ya? Así que pongan atención. Voy a usar la imagen que copié de referencia. ¿Ok? Y lo primero que tengo que hacer es ubicarme en la vista frontal. Recuerden que eso lo hacemos con el teclado numérico, con el 1 o apretando acá, ¿ya? Hasta que tenemos la vista frontal. Voy a añadir
una imagen de referencia. Entonces, Shift A, imagen, referencia, y aquí voy a buscar esa imagen que necesito. ¿Ven? De esta manera vamos a añadir la estructura que tenemos que usar. En este sector que está aquí, vean, con este botoncito vamos a poder cambiar algunas opciones de esto. Entonces lo primero que voy a hacer es ver cuál voy a usar de referencia. En este caso voy a modelar la del medio. Voy a seleccionar esto. Y aquí, obviamente recuerden que las opciones de tamaño son referenciales. El offset tiene que ver con cuánto me voy a desplazar, tanto arriba o hacia los lados. El side tiene que ver con, o muestra, por ejemplo, los dos lados, solamente el frontal o solamente el trasero. ¿Ok? En este caso a mí me gusta dejarlo en both, en ambos. Esto se lo voy a explicar en un ratito. Y la opacidad. La opacidad es qué tan transparente va a ser la imagen para poder visualizarla dentro de la estructura. ¿Ok? Voy a hacer lo que se llama un bloqueo. ¿Qué son los bloqueos? Son cuando hacemos las formas básicas de las estructuras. En este caso, vamos a ir dividiendo esta estructura. Vean que aquí tenemos este detalle que está acá. Tenemos este elemento. Tenemos este elemento. Tenemos estos dos elementos que están aquí. Tenemos la cuchilla, ¿cierto? Que es otra estructura. Tenemos esta estructura que está aquí. Tenemos eso. Tenemos esta estructura junto con esto. Estos elementos. El cilindro que estaría acá en función del mango. Esta estructura junto con sus detalles. Y estos elementos que están ahí. Eso es lo primero que deberían estar pensando en hacer. ¿Cómo en mi cabeza divido la estructura? ¿Ok? Perfectamente alguien podría decir, lo modelo todo de golpe. ¿Ya? Es lo peor que podrían hacer. ¿Ya? Siempre dividen las estructuras en secciones. Y vamos a ir. Aquí voy a borrar todo esto. Y vamos a ir por parte. Lo primero que voy a hacer es el filo. Entonces, el filo, esta parte de acá. Voy a añadir uno de mis objetos. En este caso voy a partir con un plano. ¿Ya? Vean que ahí se añadió. Lo voy a rotar en el eje X 90 grados. Y vean lo siguiente. Recuerden que cuando elegí la imagen, o tengo la imagen, aquí dice profundidad. Por defecto va a aparecer de esta manera. Y esto que está aquí, lo voy a mover hacia, y lo voy a extruir simplemente para que vean algo. ¿Ya? Por defecto está así. Aparece justo a la mitad de la estructura. Si le pongo front, siempre va a aparecer al frente de la figura. No importa desde donde yo la vea, siempre va a estar en el frontis. Y por otro lado, si pongo back, siempre va a aparecer atrás de la figura. No importa desde donde yo la vea. ¿Ok? En lo particular, yo me acostumbré a trabajar donde dice por defecto. ¿Ya? Ahora ustedes ven si les agrada trabajar con la estructura siempre al frente o que siempre se vea por detrás. A mí en lo particular, voy a dejarlo por defecto. Ya.
vamos a transformar este plano en este filo, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora es donde se vienen las cositas interesantes. Voy a seleccionar el plano, modo edición, y aquí voy a activar este elemento que se llama el rayos X. ¿Se acuerdan que lo trabajamos? Modo vértices. ¿Cómo? Este modo que está aquí, este botoncito, que es el modo de rayos X, que me va a permitir ver a través del objeto. ¿Ya? Teclado, es decir, por así decirlo. ¿Cómo? No le entendí nada de lo que dijo. Tajo, bien. Ah, Alt Z. ¿Ya? Vamos a primero estructurar. Es para lo mismo, es activar el modo rayos X. ¿Ya? Voy a comenzar a editar esto. No me voy a preocupar del filo o la estructura del filo en sí, sino que voy a ir añadiendo estas estructuras. Por ejemplo, eso ahí y esto acá. Voy a seleccionar estos dos. Voy a extruirlos en ese sentido. De nuevo voy a seleccionar esos dos. Los voy a extruir. Por ejemplo ahí. Voy a extruir. Ahora esto hasta acá. Eso aquí. Voy a extruir. Y esto lo bajo. Voy a extruir. Eso aquí. Eso aquí. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy generando la forma. Ahora voy a apretar control R. Aquí voy a agregar esto. Esto ahí. Lo moví. Ya, ahí sí. Bien, y solamente voy generando las formas básicas. O lo que les decía, el bloqueo de la estructura. En lo particular, a mí no me gusta terminar en triángulos porque después es muy engorroso trabajar la forma. Voy a desactivar esto y vean que tenemos esta estructura. Vamos a añadir nuestro primer modificador, que es el de Subdivision Surface. Y vean cómo quedó la estructura. Voy a añadirlo en dos. ¿Qué pasó? Vean, pasó de esto a eso. ¿Por qué? Por el modificador, ¿cierto? Que está suavizando la estructura. Así que voy a activarlo solamente, pero lo voy a dejar apagado. Ya, simplemente por una cosa de ir trabajando a la par. Ahora que tengo esa estructura lista, vuelvo al modo edición. Voy a activar de nuevo el modo rayos X y voy a seleccionar desde este sector hasta aquí. Voy por acá. Voy a seleccionar toda la orilla de la estructura. Hasta por ahí, porque aquí empieza este filo. Y voy a extruir las partes. Pero aquí voy a tener que hacerlo de otra manera. Así que voy a extruir primero
esto por acá. Ahí sí. Y voy a intentar ir acomodando los vértices nuevos. En este caso, esto lo voy a dejar aquí porque eso está dentro de esta parte. Lo mismo acá. Ahí, para ir acomodando, voy viendo la parte del filo. Lo mismo por acá, voy acomodando esos vértices. Esto lo voy a llevar hasta aquí. Y acá voy a extruir este que está aquí con uno solo. Bien, y voy acomodando. Voy a seleccionar estos cuatro, aprieto F. Bien. Le de generar la forma más idéntica posible a la silueta. No importa si nos queda un poquito poligonal, porque vamos a agregar, recuerden, el modificador de subdivisiones. Aquí voy a seleccionar esto que está acá y vean que aquí tenemos un corte, así que acá voy a apretar control R. Esto que está acá, junto con esto que está acá, los voy a extruir. Por ejemplo ahí. Voy a hacer otro corte acá. Lo voy a llevar por ahí. Otro corte acá. Por ahí. Voy a seleccionar eso. Voy a seleccionar esto. Se lo voy a mover. ¿Ven? Y vamos generando esos detalles. Acá nos falta una cara, así que selecciono los cuatro. F. Voy a agregar aquí un poquito de geometría. Y lo mismo. Acá, de nuevo, tenemos esa, como ese filo. ¿Ven? Ya no es simplemente ir modelando con cubitos, sino que vamos a tener que ir empezando a dar forma. Aquí, este acá. Aquí vemos que tenemos un detalle, así que... Y ahora, si se dieron cuenta, estuve cambiando mucho entre vértices, aristas, caras, vértices, aristas, caras, vértices, aristas, caras, ¿cierto? Ya. Y ahí vean que tenemos la forma... Ah, en verdad que yo no puedo usar Alt Z. Ya. Ven que ya tenemos la forma base, ¿cierto? Tenemos nuestra estructura. Si aplico el Subdivision Surface, ahora sí lo veo. Vean que, de nuevo, queda muy suavizado, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a añadir geometría de soporte. Control R, esto lo voy a llevar por aquí y voy a comenzar a añadirlo donde yo sé que hay puntos que necesito que se vean mucho más afilados, por decirlo así. Voy a seleccionar ese loop, control B, para añadir un poquito de geometría, control R, por acá, control R, por acá, y ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Acá, control R, ahí, control R, aquí,
Lo mismo aquí, control R, ese sector. Ahí sí tiene esa forma, aquí sí tiene esa forma curva, aquí igual. Control R voy a hacer uno, vean, de esta manera para generar esa estructura. Y acá también, control R. Aquí lo mismo, control R hacia afuera. Y aquí control R hacia arriba. Control R aquí, control R ahí. Y vean que ya tenemos la forma hecha. Queda bien, ¿cierto? Pero ¿qué nos falta acá? ¿Ah? Tenemos solamente eso. ¿Cómo hacemos que tenga ese filo y ese ángulo en las cuchillas? No. Vamos a seleccionar de aquí hasta acá toda esta estructura. Y la voy a llevar hacia afuera, pero necesito también seleccionar esta estructura de acá, todo este ángulo. ¿Por qué? Porque es el que me va a servir este que está acá es el que me va a servir de soporte. Vean, lo voy a llevar hacia afuera. Y ahora tenemos la primera parte. ¿Qué nos falta? El otro lado. Entonces voy a generar un mirror. Pero este mirror, ¿dónde debería estar apuntando? Hacia el otro lado. El eje que está aquí. Y vean que nos está marcando toda la estructura. Así que vamos a unirla ahí. Y ahí la tenemos. ¿Ven? Tenemos ya nuestro filo hecho. ¿Ya? Obviamente hay que arreglar ciertas cositas, pero es el primer acercamiento que tienen a algo como esto. ¿Ya? Luego hay que ir haciendo todas las otras partes. Sí. Es que al final todo después cuando se exporta, se seleccionan todos los objetos y se exporta como un objeto único FBX, que es el que exportamos hacia el motor de videojuegos o hacia el motor de render o cualquier cosa. Voy a pedirles otro software que es para texturizar, ¿ya? Para que nos queden los elementos bien hechos. Pero, ¿se entendió esto? ¿Sí? Ahora, ¿qué viene? La parte interesante, que es cómo ustedes modelan estas cositas. Vean que aquí sí, igual nos pasa un pequeño detalle, que es que esto quedó bueno, sí o sí tienen que colisionar porque tienen que hacer una forma, pero quedó como aplastado, ¿cierto? Eso fue simplemente porque antes de añadir los elementos de soporte, lo que debía haber hecho es hacer el mirror y después empezar a agregar los soportes para que esto quede eh, simétrico, ¿ya? O que las partes que se ven queden marcadas. Hay otra forma de hacerlo que igual se los voy a enseñar. Ah, pero esto ya sería en la próxima clase. Ya no alcanzamos ahora. Pero todo lo que vimos hoy día, quiero que lo practiquen. Ya les voy a dejar una tarea simplecita, ¿ya? Que sería esto, ¿ya? Porque tenía pensado dejarles esta, pero es muy fácil. ¿Ya? Esto mejor. Así que lo voy a subir, les voy a activar la tarea y quiero que hagan esto, ¿ya? Pero de la misma forma, usen por ejemplo, si van a modelar esto, ¿qué modificador usarían?
el mirror, ¿cierto? Porque solamente van a modificar o van a modelar una cara y después la otra que se repita. ¿Qué más? El Subdivision Surface, ¿cierto? Para darle un poquito más de geometría a la estructura. El de Array. El de Array. ¿Ya? Así que quiero que este ejercicio lo hagan. Y por último, hagan esta versión que es como la más chica, que es la tercera. Pero háganlo, ¿ok? Así que por hoy día terminamos. El video se los voy a subir. Voy a detener.